Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio, evento, acto, encuentro, como lo queramos definir, de memoria, este espacio de memoria, también de exigencia de justicia, en nombre de Tzavta, Centro Comunitario, Meretz Argentina, la comunidad Betel y Nueva Sion. Nos reunimos para evocar tristemente algo que sigue muy vigente en nuestra memoria, en nuestro corazón, aquellos que tuvimos la edad suficiente como para ser conscientes aquel 17 de marzo de 1992 y están en nuestras retinas todavía las imágenes de este gran atentado que se perpetró contra la Embajada de Israel en la Argentina, las imágenes de la destrucción, de las víctimas y las familiares buscando esas víctimas, de los sobrevivientes, de los heridos. 29 muertos, 242 heridos, 30 años, cero justicia. Está escrito en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 20, versículo 19, el hombre es como un árbol del campo. 29 vidas fueron arrancadas de la tierra, 29 vidas fueron arrancadas como árboles desde raíz, desde la tierra, y como dice el libro de Génesis, la sangre derramada de tu hermano clama desde el fondo de la tierra. Al día de hoy, esa no justicia, en nombre de esas 29 víctimas, nos siguen convocando año tras año a hacer este ejercicio de memoria y no claudicar en la exigencia de justicia. El poeta israelí Natan Zach habla también sobre el árbol y dice: el árbol del campo, se llama este poema, dice: porque el hombre es el árbol del campo, como el árbol crece el hombre, como el hombre también se les desarraiga el árbol, y no sé dónde estuve ni dónde estaré, como el árbol del campo. Porque el hombre es el árbol del campo, como el árbol busca el hombre proyectarse hacia arriba, como el hombre arde el árbol en el fuego, y no sé dónde estuve ni dónde estaré, como el árbol del campo. Porque el hombre es el árbol del campo, como el árbol tiene sed de agua, como el hombre permanece sediento y no sé dónde estuve ni dónde estaré, como el árbol del campo. Amé y también odié, probé esto y aquello. Me enterraron entre cenizas y me es amargo, amargo en la boca como el árbol del campo. Porque el hombre es el árbol del campo, porque el hombre es el árbol del campo, el árbol del campo. Y en la Plaza Estado de Israel, para aquellos que no son desde de Buenos Aires, donde se ubicaba la Embajada de Israel en Arroyo y Suipacha, se han plantado 29 árboles en homenajes a las víctimas, y año a año vemos crecer esos árboles, pero vemos también la injusticia de no saber quién fue y ningún detenido. En nombre de Tzavta y Meretz voy a invitar a Susana Helbert a decirnos unas palabras y compartir con nosotros su pensamiento. Gracias, Susana. Gracias, Enrique. Buenas noches a todas y todos. 30 años de dolor y sin justicia. Hoy, una vez más, nos reunimos en un nuevo aniversario del atentado a la Embajada de Israel. 3 décadas han pasado y seguimos igual, reclamando justicia y homenajeando a las víctimas y acompañando a las familias de los asesinados y a los sobrevivientes. Fue y sigue siendo muy conmocionante, porque fue el primer atentado al terrorismo internacional en Argentina y en América Latina. 2 años más tarde vendría el de la AMIA, ambos impunes. Hay que decirlo con todas las letras. Hay una gran deuda de nuestra democracia recuperada en los 80 del siglo pasado, que es la debilidad de la justicia. Hasta que esto no se corrija, no podremos hablar de consolidación democrática. Se suceden los gobiernos, hay alternancias, pero este déficit termina agravándose y lo normal es la prevalencia de la impunidad. No hubo voluntad política ni la suficiente independencia judicial para avanzar en esta causa que prácticamente no se ha movido. No se sabe prácticamente nada. Es peor que en el caso de la AMIA. Lo que sí es seguro que de esta forma se abrió paso a un segundo atentado. Hubo que soportar en estas 3 décadas no solo la desidia, el desinterés y las promesas que se sabían de antemano vacías y sin ningún interés de cumplimiento por parte de quienes estaban a cargo del poder político, sino que también hubo que sobrellevar numerosos intentos de revertir la historia, hablando de implosión,
de la existencia de arsenales, como sucedería también con la AMIA. Lo que quedó bastante claro fue que existió una zona liberada. Todos sabemos que va a ser muy difícil lograr esclarecer los hechos, pero eso no quiere decir que no sigamos insistiendo, recordando, demandando, siempre por memoria, verdad y justicia. Acompañamos y rendimos homenajes a las víctimas y a los familiares. Nunca se van a poder empezar a cicatrizar las heridas y hacer verdaderamente el duelo sin esclarecimiento y condenas a los autores materiales e intelectuales. Así como año tras año los jóvenes exigen justicia frente a la que fuera la sede de la embajada, la noche anterior al aniversario, se mantiene la llama del recuerdo y el reclamo. Son los mismos jóvenes que, igual que todos nosotros, tuvimos que normalizar los pilotes, los recaudos de seguridad y saber que el riesgo es real y está latente. Lamentablemente, ellos no conocieron una situación diferente. Es nuestro deber mantener la memoria y el reclamo y seguir demandando el esclarecimiento y las condenas judiciales. Esta es la razón de este encuentro y lo seguiremos haciendo año tras año, con la esperanza de que en algún momento solo homenajeemos y recordemos, pero ya no tengamos que reclamar justicia. Muchas gracias, Susana. Esperemos que ese día llegue y mientras tanto nuestra convocatoria, nuestra reunión, la presencia de ustedes acá es un gran abrazo para los familiares, en homenaje a las víctimas y también para los sobrevivientes. Este año en particular contaba que, la verdad, el año pasado tuvimos un grupo de jóvenes, 2 jóvenes, no sé si se acuerdan, aquellos que estuvieron, la actividad quedó grabada para que no lo vieron, que jóvenes no judíos que perdieron uno a su papá, Ezequiel Cachiato, que perdió a su papá, que era taxista, y Leandro Rodríguez, que perdió a su abuelo, Francisco Marandangoni, que él en realidad era el plomero en la embajada, estaban haciendo una refacción, era el plomero y volvió para reparar un caño y ahí quedó dentro de la embajada, y Lea Kovensky como sobreviviente. Y este año les pregunté, ¿qué quieren hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se les ocurre? Y realmente me dijeron, después de que pasó 30 años ya no hay mucho más que decir. Y realmente eso pasa, ¿no? Las palabras se van agotando y también se van repitiendo. Entonces un poco la idea es proponerles ver un audiovisual con alguna producción especial que se hizo para este año, con algunos de los mensajes y testimonios que se dieron durante estos 30 años de lucha. No están todos los testimonios de todos los años, pero algunos testimonios que nos parecieron interesantes rescatar desde lo audiovisual para tener presente este tema, para tener también por sus propios protagonistas, por los familiares y sobrevivientes las palabras. Entonces los invito a ver el material que preparamos para compartir en esta oportunidad. El chat, como siempre, está abierto para comentarios y preguntas, así que más que en este caso vamos a recibir más comentarios, me imagino, que preguntas, pero bienvenidos a hacerlo. Ha sido impresionante, impresionante, impresionante. No podemos apreciar si se ha tratado de un artefacto explosivo. Al momento es confusión, muchísimo el nerviosismo. El fuego, los coches totalmente destruidos, la desolación, el desconocimiento total de ese lugar. Pregunta si hay peligro de explosión. ¡Sos boludo vos! Queríamos saber porque se estaba hablando que podía haber explotado un arsenal que hubiera en la embajada o un coche bomba. Eso es un mal chiste en un triste día. Techos, madera, mampostería, elementos de oficina y el humo. El testigo de este terrible hecho, otra persona tendida en el suelo. En este momento, varias personas que están colaborando están gritando a las ambulancias y a los bomberos. Bueno, parece que hay peligro de derrumbe. Hay peligro de derrumbe, cierto. Habría sido entonces una explosión. Una explosión. ¿Una sola explosión o una cadena de explosiones? No importa, yo te sigo.
desde abajo se dan indicaciones precisas para que se queden en el lugar que están ocupando. Comenzaban a intentar retirarse algunos de los heridos. El trabajo intenso que comienzan a desarrollar los bomberos. Despacito, por favor. Señor Canciller, absolutamente repudiable todo esto, ¿verdad? Absolutamente repudiable. Será castigado con todo el vigor de la ley. El Canciller Guido Di Tella. Aquí las imágenes claras del verdadero desastre ocurrido en el lugar. La construcción totalmente destruida. Mirá, mandá más equipos, esto es impresionante. Acá han arrasado casi con una cuadra, mandá más gente. Estamos a escasos 100 metros de la Embajada de Israel, en un edificio que también se vio afectado por la onda expansiva de la explosión. Teniendo en cuenta los tiempos que estamos viviendo de paz en la Argentina, señor presidente, ¿a qué se puede atribuir esto? Yo creo que esto es producto de algo que fue sofocado allá el 3 de diciembre de 1990 y una actitud, diría yo, de inteligencia permanente, tendiente a crear situaciones difíciles por los nazis que han quedado en el país, no nazis de afuera, sino nazis argentinos, que se ven en este momento totalmente, diría yo, acorralados. El 31 de mayo de 1949, la República Argentina establece relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. En 1950 se inauguró la primera embajada de Israel en Argentina. Ubicada en Arroyo y Suipacha, fue la sede de las relaciones entre estos dos países durante 42 años. El 17 de marzo de 1992, 15.621 días después de que estos dos países establecieran relaciones, a las 14:45, una Ford F-100 detonó una carga de por lo menos 300 kilogramos de explosivos, volando el 80% de la construcción de la embajada. Además, fueron afectados por la explosión una escuela, un geriátrico y la iglesia Madre Admirable. Es impresionante esto. Hay ambulancias por todos lados, hay destrucción por todos lados, la gente corre, sacan y traen heridos. Están todos los edificios destruidos. Qué tremendo es esto. Dios mío. La explosión del coche bomba estacionado enfrente de la embajada dejó un cráter en la calle. Los dos policías asignados a proteger la embajada no estaban ese día en donde debían. La explosión dejó un saldo de 29 muertos y 242 heridos. La bomba mató sin distinción a transeúntes, personal de la embajada, trabajadores de la zona, vecinos y alumnos de la escuela. Entre las víctimas se encontraban argentinos, israelíes, uruguayos, italianos, paraguayos y bolivianos. 2 días después del atentado, una multitudinaria marcha congregaba a 100.000 personas en un reclamo de justicia. El presidente de la nación, Carlos Saúl Menem, aseguró: «Les quiero dar la más absoluta seguridad a los israelitas y a los descendientes de israelitas que habitan esta bendita tierra. Investigaremos hasta las últimas consecuencias». Al tratarse de un ataque contra una sede diplomática, el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia. El 21 de marzo de 1992, el grupo terrorista Hezbollah se adjudicaba el atentado. 6 meses después, la Corte Suprema de Justicia afirmó que no tenía pistas firmes en relación a la identificación de los culpables. En 1995, el presidente de la Corte, Ricardo Levene, quien estaba al frente de la investigación, se retira de su cargo afirmando que no se ha hecho nada ni se ha avanzado nada con respecto al atentado a la embajada. No había ni un sospechoso. A partir de 1998, la Corte Suprema apunta a la yihad islámica como posible responsable del atentado, sin acusar a nadie en concreto ni llamar a nadie indagatoria. En el año 2006, gracias a la lucha de familiares de las víctimas y sobrevivientes, la Corte Suprema de Justicia declaró imprescriptible la causa por el atentado a la Embajada de Israel.
La investigación liderada por Esteban Canevari apuntaba al gobierno de Irán como responsable político del ataque, adjudicando la coordinación logística al líder de Hezbollah, Mugnieh. A fines de la década del 90, el predio donde funcionaba la Embajada de Israel estuvo a punto de ser vendido para la construcción de un apart-hotel. Finalmente, un grupo de empresarios compró el terreno para la construcción de una plaza de la memoria que fue inaugurada en el año 2000. En marzo de 2012, días antes del 20º aniversario del atentado, el Senado aprobó la Ley 26.690 de resarcimiento económico a los sobrevivientes y familiares de las víctimas. Desde el atentado a hoy han pasado 21 años. Han habido 8 presidentes, un atentado más y 0 justicia. Hoy en día solo tenemos preguntas. ¿Hubo complicidad de las fuerzas de seguridad nacionales? ¿Quiénes formaron parte de la conexión local del atentado? ¿Tuvo responsabilidad el Estado argentino en el encubrimiento de la causa? ¿Quiénes planificaron y financiaron el atentado a la Embajada de Israel? Exigimos justicia porque las 29 víctimas no son solo números. Escorcina, Celia, Carlos, David, Eli, Beatriz, Juan Carlos, Rubén, Eliora, Marcela, Andrés, Miguel Ángel, Aníbal, Alfredo, Freddy, Francisco, Mausi, Alexis, Mirta, Raquel, Liliana, Seaba y las 7 víctimas aún sin identificar. Son historias de vida, son proyectos truncos y son cientos de personas alcanzadas por la tragedia. Porque mientras la justicia duerme, el dolor no descansa. La embajada fue comprada por las comunidades judías, las sinagogas judías, las organizaciones, los ricos de Buenos Aires, todos se unificaron para comprar la casa y para comprar los muebles y para imaginar qué tiene que ser una primera embajada de Israel después de 2000 años. Cuando uno entraba en la embajada, tenía las 3 cosas: la menorá, el pionero, la pionera y la escalera diplomática. Y había una librería muy grande de mi padre que toda la comunidad judía les dio enciclopedias y libros en yiddish, en español, sobre los judíos, todo estaba ahí. Y el piano. La Sinagoga de Libertad, que era de judíos de Alemania, dijo que sin piano no se puede hacer una embajada israelí. Y ahí fueron los primeros conciertos de Daniel Barenboim. Era en este piano. Él tenía 6 años, 7 años. Yo tuve ahí mi bar mitzvah, mi hermana se casó en la embajada y muchas cosas sucedieron ahí para mí. El día de la explosión yo era el secretario general del movimiento kibutziano. Así que recibí las primeras informaciones del Shaliach. Y todavía no puedo olvidar que le pregunté cosas sobre la casa, hasta que pensé, ¿qué estás hablando? De las escaleras, de las alfombras, ¿de qué estás hablando? Gente muere ahí, estás hablando sobre los detalles del edificio. Y me callé. Fue como que con un martillo sobre la cabeza.
Cuando me enteré de los detalles de lo que pasó ahí, me dijeron que la menorá estaba, se quedó. Y el lustre de cristal quedó. Y los pioneros se destruyeron. Y para mí eso fue un símbolo. ¿Qué pasa en el Estado de Israel? La historia no es una cosa que pasó. La historia es una forma de organizar nuestra vida del presente y nuestra vida del futuro. No tenemos que ser esclavos del pasado, pero necesitamos renacimiento judío. Pero no puede ser un momento de pasividad, de duelo que no llega a ningún lado. Es una herida que puede transformarse en creación. Frente a la Embajada de Israel en Buenos Aires. Murieron 29 personas, en América Latina, y el presidente Carlos cargada con explosivos y manejada por un conductor culpable. 10 años más tarde, la causa languidece en la Corte Suprema de Justicia. No viene a enfrentar a nadie ni a destruir nada. Pasaron 15 años. Nadie nos vino a buscar. Nunca se supo ni quién colaboró, quiénes fueron los cómplices. En esta sociedad, cuando los culpables no pagan, los que pagan son los inocentes. ¿A alguien le importa el atentado contra la Embajada de Israel? ¿Pensás realmente que a alguien le importa? Buenos Aires, febrero del 2007. Querida hija Graciela. Bueno, Graciela, mi hija, era una empleada administrativa en la embajada. Era una persona de carácter muy afable. Toda su vida estaba asignada por la alegría que ella demostraba siempre. No tenía absolutamente ninguna animaversión contra ninguna persona. Para ella todas las personas eran buenas. Yo trabajaba en la embajada en ese momento, trabajaba con el agregado militar. La oficina mía estaba justo en la esquina de Arroyo y Suipacha. Y a nivel de trabajo, en una época tranquila, digamos, eran a fines del verano. Mi jefe estaba en ese momento de viaje en Paraguay. Acá estábamos con una visita, una representante de una empresa, una persona que ya había estado en otras oportunidades, así muy agradable, y la esposa del agregado que trabajaba conmigo en la oficina, estaba acompañándola a ella en un par de reuniones o de encuentros fuera de la oficina. Así que yo estaba sola, tranquila, hacía muchísimo calor. Y la embajada estaba con un proyecto de remodelar y crecer en metros en el área consular, que le estaba quedando chica. Con lo cual nosotros presentamos un proyecto estudio de arquitectura con mi ex socio. Tenía mi estudio en un edificio ubicado en Suipacha y Arroyo, justo frente a la embajada, en el 5º piso.
Arroyo fue creado como una casa, era una casa de familia, que en los años 40, si no me equivoco, no, 48, en los años 50 y pico, fue donado como sede de la embajada oficial de Israel. Entonces tenía como el modo en que estaba construido, las oficinas habían sido habitaciones, había quedado como el aire impregnado, la condición de origen de haber sido una familia, y eso es lo que yo sentía cuando yo entraba ahí. Empezaron las obras, todo transcurría razonablemente bien, cumpliéndose los plazos, sin problemas de ningún tipo en la relación con la gente de la embajada. Mi idea era subir al estudio, buscar unos cheques o efectivo, no sé cuál era mi necesidad en ese momento, bajar e ir al Banco Galicia de Carlos Pellegrini y Arroyo antes de las 3 de la tarde para hacer un depósito. Yo era la persona del estudio que recorría esa obra diariamente. De mañana, nada más que el día 17 de marzo de 1992, como tenía una entrevista concertada con anterioridad con el excónsul Daniel Carmón. En una acción realizada por Israel, mataron a un sheikh y se sabía que iba a haber alguna acción terrorista en el mundo, porque nosotros íbamos a tener un día después que fue el atentado, íbamos a tener como un ejercicio de evacuación. Decidimos reunirnos entre las 2 y las 3 de la tarde, entonces, como estaba indefinido, yo fui a las 2 de la tarde para recorrer antes la obra. Cuando bajo del auto, entro al hall del edificio para tomar el ascensor, me encuentro con mi socio que está bajando y me dice que iba a tomar un café al bar de mitad de cuadra sobre Arroyo. Después me metí en la reunión, empezó la reunión con Dani. Sí, que salí a fumar un cigarrillo. Pedimos los 2 cafés y en el momento que nos están trayendo el café, yo estaba sentada en el conmutador y suena un ruido. A un determinado horario que los diarios expresan, la prensa, que creo que fue 3 menos 10 o 3 menos cuarto de la tarde, voló todo. La embajada de Israel o de lo que es el terreno donde estaba el edificio. Se derrumbó la escalera principal, la escalera de mármol ceremonial, se derrumbó mirando la embajada desde Arroyo todo el ala derecha. Pensamos en principio que que el edificio se caía sobre nosotros, digamos, el edificio donde estábamos. Se hizo así como un silencio muy fuerte, muy profundo. Y vi que estaba viva, digamos, ¿no? Entonces empecé a moverme para sacarme los escombros que habían caído encima mío, que por suerte no fueron muchos. Por donde entra la bomba por el centro, todo el ala derecha se derrumba y la esquina queda en pie, nos salvamos por eso. Toda la esquina quedó en pie, o sea, quedó en un corte perfecto. Me llama mi papá por teléfono. Me dice, mira, Elena, acabo de escuchar que hubo una explosión en la embajada, frente a donde está Juan Carlos, ¿le habrá pasado algo? Yo le dije, mira, yo no escuché nada, pero quédate tranquilo, que Juan Carlos debe estar bien. A las pocas horas conocimos exactamente el tema en toda su extensión y desgraciadamente el cuerpo de mi hija fue encontrado 48 horas después del atentado, dado que estaba abajo de todos los escombros. Por la cara, mi papá dijo, se murió. Desgraciadamente pagó las consecuencias de pertenecer al staff de actividad administrativa de la embajada el día que ocurrió el atentado. Saber que Juan Carlos dejó
una vida tan rica, un recuerdo tan rico y tantas cosas buenas hechas, que eso sigue dando vida en otros, ¿no? En todos los que tuvimos la posibilidad de conocerlo. Entonces es como que yo muchas veces decía, a ver, en esta situación, Juan Carlos, ¿cómo haría? Reivindicar la memoria de mi hija, la memoria de todas las víctimas inocentes que fueron asesinadas en forma indiscriminada, no solamente víctimas de origen judío, sino de otras confesiones religiosas que no tenían absolutamente ningún motivo como para ser víctimas de este horrible atentado. A mí me llamaban para declarar como 4 años después. Lamentablemente, la corte anterior, presidida por el doctor Nazareno, nunca hizo absolutamente nada como para dar impulso a la investigación real de esta causa. Tan es así que nunca fui citado, ni siquiera para ofrecer la menor decisión o inclinación respecto a qué es lo que conocía con referencia al atentado a la embajada. Buenos Aires, febrero del 2007. Querida hija Graciela, a pesar de estos largos 15 años transcurridos desde que fuiste víctima inocente de una gravísima cuestión de orden criminal. Yo creo que toda situación a uno lo pone en situación, lo pone frente al hecho de ver qué es lo que hace con lo que a uno le pasa, ¿no? Uno frente a la vida, uno puede entender que hay cosas que pasan por alguna razón de la cual uno tiene que salir fortalecido y redireccionar su vida, o uno puede quedarse anclado en el dolor o en el reclamo o en la frustración o en el rencor, ¿no? Pienso seguir luchando hasta lograr la total identificación de los autores, quiénes fueron, por qué y la razón que los motivó a hacer el ataque que hicieron para destruir la embajada y destruir 29 vidas humanas. Creo que esto es muy bueno, que se recuerden estas vidas, cada uno, así como yo hablo de Juan Carlos, cada uno tiene una historia para contar de estas personas que han partido, desde el afecto, desde lo que han hecho, desde más tiempo transcurrido, desde menos tiempo transcurrido, hubo gente más joven, gente mayor. Todas estas historias nos hablan de que esto es muy bueno recordarlo por la herida que ha sido y que es bueno recordarlo como un llamado a la paz. No hay que olvidar, hay que seguir convocándose, hay que seguir reclamando y hay que seguir exigiendo justicia como corresponde por el derecho que tenemos todos los ciudadanos a vivir en paz. ¿Y quién te dijo que no tengo miedo? ¿Y quién te dijo que ya te olvidé? Buenos Aires, febrero del 2007. Querida hija Graciela, a pesar de estos largos 15 años transcurridos desde que fuiste víctima inocente de una gravísima cuestión de orden criminal, quiero dejarte la sensación de que tu familia, tus hermanos, tus hijos y yo, tu padre, y lamentablemente también nuestra vida, tu madre, nunca te olvidamos y nunca te olvidaremos. Estás en nuestro recuerdo siempre presente, como si estuvieras junto a nosotros. No podemos olvidar nunca tu preciosa cara, tu sonrisa, siempre presente en tu rostro.
a pesar de todas las dificultades por las que pasaba. Te seguimos queriendo mucho, tu padre Carlos. Sueño y vuelo cada día más, cada día más. ¿Y quién te dijo que ya no te extraño? ¿Y quién te dijo que ya estoy mejor? Me voy en estampida con la vida que me lleva. No quiero despertarme a la mañana y encontrarme solo. Hago lo que puedo. Puedo un poco más. Sueño y vuelo cada día más, cada día más. Hago lo que puedo, puedo un poco más. Vivo, lucho, sueño y vuelo cada día más, cada día más. ¿Quién te dijo que no hay nadie que te entienda? Si tu dolor es mi dolor, si ahora llueve, después brillarán estrellas. No quiero despertarme a la mañana y encontrarme solo. Hago lo que puedo, puedo un poco más. Vivo, lucho, sueño y vuelo cada día más, cada día más. Hago lo que puedo, puedo un poco más. Vivo, lucho, sueño y vuelo cada día más, cada día más. Hago lo que puedo, puedo un poco más. Vivo, lucho, sueño y vuelo cada día más, cada día más. Hago lo que puedo, puedo un poco más. Vivo, lucho, sueño y vuelo cada día más, cada día más. Hago lo que puedo, puedo un poco más.
Graciela fue un ser excepcional en todo aspecto. Amaba la vida, adoraba a sus hijos, a su esposo, a sus padres, a sus hermanos y amaba a todos sus compañeros de trabajo. Mi abuelo fue uno de los tantos italianos que vinieron muy de jóvenes a buscar un futuro mejor en la Argentina. Una vez acá, dedicó todo su tiempo a estudiar y trabajar para poder alcanzar un objetivo simple: poder mantener a la familia que tanto anhelaba tener y darles un techo donde vivir. En un diario personal, Juan Carlos había escrito que él deseaba ser trigo que muere para dar fruto. La muerte de Juan Carlos sacerdote en estas circunstancias la veo yo como un signo de comunión con los hijos de Israel. Marcela Droble ha trabajado conmigo en la embajada y era también una atenta lectora, correctora y crítica. Le hubiera gustado ver publicados estos cuentos, ya que nunca podrá saber cómo continuaron y se elucidaron. Ella y todos sus proyectos fueron asesinados aquel día, quedaron bajo los escombros. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Qué misterio grande son el dolor y la muerte. El dolor de un papá que cae de rodillas, literalmente, ante la noticia de su querido hijo muerto. En 1994 y 1996 nacieron mis dos primos y siento impotencia de pensar por qué no pudieron conocer a su abuelo. ¿Por qué debieron nacer incorporando conceptos como el atentado y la impunidad? ¿Por qué saber que su abuelo no murió de una forma natural, sino por una locura que no tengo palabras para definir? El dolor de los que lo tuvimos tan cerca y que de pronto ya no lo veríamos más. Para mí fue como si un calorcito en mi vida se hubiese apagado. Y es que con mi querido Juan Carlos me unían más aún que los lazos de la sangre, los lazos del espíritu. Se vuelve al primer amor, la vieja calle donde le codijo, tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el volón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Desde hace 13 años, los nuestros son días de pena y dolor. Pero para esta fecha, nuestro calvario se agiganta y toma forma de preguntas. ¿Quiénes lo hicieron? ¿Quiénes son los encubridores? ¿Cuál fue la razón? La respuesta es aún un largo y lamentable silencio. Hoy se cumplen 17 años de ese hecho fatal, un periodo largo de tiempo en el cual el dolor todavía no ha cesado y tanto los familiares de las víctimas como los sobrevivientes siguen sin respuesta luego de muchos años de lucha en busca de justicia. Nunca aceptaremos escuchar de exfuncionarios de gobiernos anteriores la excusa de que son muchos los atentados en el mundo que quedan sin resolver, sin castigo y bajo un manto de olvido. Solo quiero que todo aquel que estuvo involucrado sea condenado con la pena pertinente y que una vez por todas nos convoquemos en esta esquina con el único fin de recordar lo sucedido. Que todo lo destruye, haya matado mi vieja ilusión. Guardo escondida y una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón. Volver. Nunca olvidaremos, nunca abandonaremos la lucha por la justicia y nunca perdonaremos a los autores y encubridores. Este es el final del discurso. Yo estoy cierta de que estos amigos arrancados del mundo de los vivientes que recordamos con cariño son una ofrenda para la paz. Estoy cierta de que su muerte no ha sido en vano. Me permito citar un episodio literario a la vez polisémico del Talmud,
en el que un rabino, por su sola condición de judío, es atado a un poste envuelto en los rollos de la Torá de su templo y prendido fuego. Cuando se le acerca el discípulo para consolarlo, el rabino le dice: no temas, el papel se quema pero las letras vuelan. Este libro intenta entonces presentar un testimonio a pesar de los homicidas, cómplices, encubridores y tribunos supremos que ignoraron la tragedia del 17 de marzo y que aparecen entrometidos en algunos cuentos. Ellos, los de la ficción o los de la realidad, procuran quemarlo todo, pero las letras no, nunca podrán. Miren que esto lo leí, no sé, decenas, centenares de veces y me sigue emocionando como la primera vez. No puedo. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Cuantos más seamos y más nos hagamos oír, más cerca estaremos de llegar a la verdad. Más cerca estaremos de poder vivir en un lugar con la tranquilidad de que se aprendió de lo sucedido y se castiga a aquel que hace daño. Somos Ezequiel y Leandro. A 20 años venimos a la plaza para reclamar justicia y hacer memoria, para hacer un atentado al olvido, para recordar a aquellos que perdieron su vida en este lugar, en un día de lucha por un sueño, el del progreso, el de darles a la familia un porvenir mejor. Muchas gracias. Esta es la mejor prueba de que esto no termina aquí, que hay una continuidad de sectores de juventud, judíos y no judíos, que van a seguir luchando por esclarecer la verdad y que llegue realmente la justicia para castigar a los culpables. Es realmente conmovedor llegar aquí 20 años después y ver que hasta hoy en día todos ustedes, gente joven, vienen a recordar lo que pasó aquí a tantas familias parecidas y diferentes a la nuestra. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Mi amarla shakul mahulba aniva lehatzia et libi. Justicia, justicia perseguirás. Hola viejo, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo pasó desde mis palabras primeras, del momento que empezaba a hablar, cuando te vi por última vez, hasta hoy que tengo el coraje de volver a escribirte? Por acá todo marcha bien. Estoy casado con mi mujer, el nene, Giovanni Rocco, lleva tu nombre, tiene ya 8 meses. Es bueno, dulce, tierno, amoroso. Como vos, viejo, como era tu carácter. El laburo sigue igual, no me puedo quejar. Sigo a la fe también, siempre recordándote. Pero a decir verdad, viejo, el motivo de esta carta es que te querían contar que, aunque pasaron 30 años, te sigo extrañando. Y últimamente no me siento bien como antes. Sinceramente hay veces que no sé cómo enfrentar la vida sin vos. Ese momento donde me tocó
ser papá, donde me tuve que casar, donde mi nene empezó a decir sus primeras palabras. No estuviste ahí, te lo perdiste. Y sinceramente eso me pesa, me duele. Si yo pudiera elegir, si Dios me diera la oportunidad de volver a elegir, quisiera que sepas lo importante que sos en mi vida. Quisiera que estés junto a mí en este momento, disfrutando a tu nieto, disfrutando a tu familia. Te extraño cada día, a cada momento. Hoy Juan, Giovanni, tiene casi la misma edad, un añito menos de lo que yo tenía cuando vos te fuiste, papá. Te extraño mucho. Te amo. Espero algún día, pronto, nos veamos los tres en el cielo y nos demos un fuerte abrazo. Te amo, viejo. Hasta pronto.
No hay mucho más para agregar, creo que las palabras serían innecesarias, estuvieron las palabras de aquellos protagonistas en la lucha por la justicia y la memoria, los familiares, los testimonios, y quizás retomar palabras de Susana sobre respecto a la continuidad, y el último video que vimos de Ezequiel Cachiato, que por primera vez llevó a su hijo a la plaza, donde su papá, el taxista, murió, donde puso a su hijo en la esquina, donde según él habría parado el taxi que estaba manejando el padre en ese momento para llevar la comida a su casa, para llevar el sustento a su casa. Es este homenaje que podemos hacer de la continuidad, justamente es tratar de generar estos círculos de memoria, estos espacios de memoria, reflexión, emoción, para poder meditar y para poder seguir recordándolos, ejerciendo y ejercitando la memoria de manera colectiva, así como lo hace milenariamente el pueblo judío, y por supuesto en el compromiso con la justicia, con la exigencia de justicia y la verdad para este caso y todos los casos impunes en Argentina y en el mundo. Y como terminó el pequeño homenaje audiovisual que hicimos con la frase, quiero terminar con la frase judía, la frase bíblica de Tzedek, Tzedek Tirdov, justicia, justicia perseguirás, justicia, justicia seguiremos persiguiendo todos. Muchísimas gracias y buenas noches.